buenos días, mis estimados licenciados. En esta oportunidad voy a hablar un poco de lo que es cerebro y mente del educador, cómo debe conocer los procesos de los estudiantes al momento de transmitir los conocimientos, el educador y cómo funciona el cerebro tanto en los niños como en personas adultas. Gracias al curso que he tenido la oportunidad de participar, y pues bueno, he conocido lo que en algún momento ignoraba, ¿no? Y gracias a ello, pues ahora con mucha más razón, con más detenimiento, puedo impartir mis clases con mis estudiantes. Para ello voy a comenzar con lo siguiente. Este enfoque sobre la neurogestión o la neurociencia, lo que es el conocer el cerebro y la mente, se sustenta en la pirámide lógica del desarrollo, como es en estos 4 pilares fundamentales, que es la persona, la familia, la organización y la comunidad. Y estos 4 pilares importantes yo lo relaciono en el ámbito educativo cuando uno está escalando los cursos de la educación. Por ejemplo, en este caso que está el cimiento, que es la persona, yo lo vinculo como el cimiento en el primer grado y inicial y primer grado de primaria. Las columnas yo lo relaciono con lo que son los pilares fundamentales, papá y profesores. Las paredes ya vienen a ser toda la organización del conocimiento y el techo que viene a ser nuestra comunidad educativa que nos engloba en todo ello. Porque para que un estudiante tenga buenos resultados en el proceso de su formación es importante que tenga un buen cimiento, y esos buenos cimientos se lo da desde la familia, el nivel inicial, el nivel de kinder, el preescolar, y el nivel primario, el primer grado, que es donde los niños aprenden a leer y a escribir. Pero van a aprender a leer y escribir no de una forma mecanicista, sino que se le va a ir impartiendo de una forma que tenga una lectura con sentido el estudiante y que aprenda a relacionar según a su contexto donde está viviendo. Y eso va a ayudar a que el estudiante tenga mayor contacto social, que eso es lo que necesitan las personas. Bien, vamos a seguir con lo siguiente. Todo este proceso se centra en aspectos socioemocionales. Cuando hablemos de lo socioemocional estamos hablando del círculo social donde nosotros nos vamos a encontrar, y si bien el estudiante entre más emociones positivas reciba del ambiente donde está desarrollando su formación, pues mayor amplitud el cerebro va a tener para poder adquirir esos conocimientos, porque tengo por experiencia que cuando a un niño se le grita o se le reprime por alguna actividad que le salió mal, ese niño se bloquea. Pero cuando uno va con esas palabras tan dulces que necesita todo ser humano, que le diga: eres un príncipe, lo has hecho genial, eres lo máximo, sigue intentando que lo lograrás, como que ese cerebro de ese niño despierta y empieza a experimentar nuevas cosas y empieza a salir de ese lugar donde se encuentra muy afanado. Aborda el desarrollo sostenible desde un enfoque humanístico, neurocientífico en la vida del mismo estudiante. ¿Por qué? Porque para impartir educación hay que impartir también parte de la empatía. No es el hecho, como decía el licenciado en los cursos, no es el hecho de ponerse en el zapato de los demás, sino ponerse en el cuerpo de los demás, en la piel de los demás, para ver cómo siente un estudiante cuando yo exijo demasiado o exijo una cosa que a su edad no lo va a poder lograr. Si bien el estudiante cuando está en ese nivel pequeñito es como una esponjita, ¿no?, que todo va absorbiendo, pero sí tengo que aprender que es niño y tiene otra forma de razonar y otra forma de desarrollar. No va a desarrollar de la misma forma que yo en forma adulta. El cerebro y mente del educador. Todo educador debemos desarrollar los conocimientos a partir de la neurocognitividad y las emociones en el estudiante. Muchas veces nosotros, o años atrás, siempre nos centrábamos en que el estudiante repite y conozca las fechas, conmemoraciones y muchas otras cosas más. Pero no veíamos la parte cognitiva y la parte de la metacognición en el estudiante, es decir, que para qué le va a servir aquello que está conociendo, si el estudiante realmente lo va a poder explicar aquello que está aprendiendo. Simplemente nos partíamos de que el estudiante aprenda y saque los 100 puntos y hasta ahí, o los 60 puntos. Pero hoy en día, con todos estos conocimientos que nos van dando de la neurociencia, del cerebro, de la mente, entonces vamos conociendo de que si yo aprendo, tengo que saberlo impartir, tengo que saberlo explicar, tengo que saberlo desarrollar.
Ahora, la gestión social emocional, las habilidades para percibir y asimilar, comprender y regular las propias emociones de los demás, proveniente del crecimiento emocional e intelectual. Entre más emociones positivas yo reciba en mi entorno, pues mucho más seguridad voy a tener al momento de desarrollar mis actividades. ¿Ya? Vámonos con la siguiente, la neurocreatividad y neurodidáctica. La neurociencia nos muestra que gracias a la plasticidad del cerebro podemos reprogramar las redes neuronales que abarcan la percepción y la imaginación, aumentando así nuestra creatividad. Entre menos estrés recibamos en nuestro proceso, pues mucho más amplitud y sano vamos a tener un cerebro. Neurogamificación y salud del cerebro. Es una estrategia que nos permite adoptar las estructuras o arquitecturas de un juego para darle sentido en el currículum educativo, asumiendo siempre que lo esencial es el currículum y que la gamificación es un medio para motivar y despertar las emociones que faciliten el proceso de aprendizaje del alumno. Si bien es cierto que aquí en nuestra educación en Bolivia y también revisando algunos contenidos de la educación peruana y educación mexicana, el conocimiento y el desarrollo del estudiante en los contenidos curriculares pues se va centrando según al entorno donde se está formando el estudiante, que si bien es una parte positiva, pero debemos de tomar en cuenta también que aquellos conocimientos ancestrales que nos han venido dando de generación en generación, también eso no es que lo vamos a pasar al olvido. Más al contrario, debemos rescatar esos conocimientos, pero para hacer un análisis y mejora de aquellos acontecimientos que han sucedido en dichas épocas, ¿no? El perfil del neuroeducador, ¿cómo tiene que ser un profesor? Un neuroeducador entendido en los conocimientos de la neuroeducación será capaz de conocer el papel del cerebro y el diseño de nuevas técnicas para mejorar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo emocional de los estudiantes. ¿A qué se refiere? Que el docente no solamente se tiene que centrar en contenidos teóricos hacia el estudiante, sino que tiene que conocer que cada estudiante tiene una forma y un ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, si yo en mi salón tengo 40 estudiantes, porque aquí en Bolivia lo tenemos de 40 a 45 y en algunos cursos hasta de 50 estudiantes, pues en esos 50 estudiantes yo tengo que saber y conocer que Pepe aprende jugando, pero Ana aprende cantando, ¿ya? Y no puedo direccionar en una misma línea lógica, en una línea vertical a todos los estudiantes, sino que tengo que diversificar y fijándome el ritmo y la forma y cómo aprende ese estudiante, sin tomar en cuenta, ¿no? Tenemos niños especiales en las aulas, igual que a veces es para volverse loco por el tiempo y por el espacio en que tenemos y por las exigencias que a veces se dan en el desarrollo de los contenidos, pero no más así en el desarrollo afectivo de esos estudiantes. Desde la perspectiva de la neurociencia, ¿cómo aprenden las personas? Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las consideraciones principales que debemos tener el profesor en su práctica docente? ¿Será que es netamente o meramente ir e ilustrar al estudiante con puro contenido teórico? ¿O será que yo tengo que empezar desde una perspectiva práctica al estudiante? Recordemos que el estudiante y que el cerebro, entre más prácticas visuales, palpables, tenga, mucho más adquiere conocimiento, porque hay niños que son kinestésicos y otros que utilizan más lo visual para aprender y otros que más utilizan lo auditivo también para aprender, ¿no? Eso va a depender de cómo está desarrollado y formado su cerebro. Ahora, ¿cómo aprende el cerebro? Dice, la funcionalidad es la base neuronal del aprendizaje, o sea, es la integración de las informaciones percibidas y procesadas. Nacen neuronas y se forman nuevas conexiones a lo largo de la vida mientras el cerebro procesa información del ambiente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que entre más conectados estamos en el ámbito social, pues muchos más conocimientos podemos ir adquiriendo. Ahora nos vamos a ir cómo aprende el cerebro con estas 4 funciones que lo remarca también en el curso que habíamos hecho, en el curso con el licenciado. Entonces, funciones cognitivas, el desarrollo, las emociones, la motivación y autoestima son cosas muy importantes que hay que darle al estudiante. Al estudiante hay que darle seguridad de lo que va a hacer. Entre más seguridad, entre más emociones positivas le demos a ese niño, pues mucho más seguridad va a tener para poder desarrollar aquellas funciones cognitivas de adquirir esos conocimientos para poder desarrollar. Vamos a ir con lo siguiente. El cerebro se ajusta para alcanzar con el ambiente, toma en cuenta las experiencias, dice. Entonces, vamos a comprender a lo largo de la vida
cómo es que se desarrolla nuestro cerebro en las siguientes etapas, y es aquí donde el nivel inicial y el nivel primario deberíamos tener muy en cuenta. Por ejemplo, la maduración cerebral del niño dice que va desde la infancia, desde los 3 a los 10 años, es su región frontal y hemisferio izquierdo. Pero resulta que cuando llegan los niños a primero de primaria y uno ve que no puede, que tiene problemas de lenguaje, tiene problemas de gramática, tiene problemas visuales, tiene problemas de motricidad, ahí uno se va dando cuenta de que el desarrollo del cerebro, la maduración del cerebro, aún no ha llegado según a su edad que tiene que estar. Y es ahí donde se vienen ya los problemas de falta de maduración del estudiante, o el profesor no lo comprende y empieza a catalogar e etiquetar al estudiante con una serie de cosas, pero que si nosotros prestáramos atención a este aspecto neuronal, maduración cerebral que pasa en cada uno de los seres humanos, el proceso del desarrollo de la enseñanza del estudiante pues va a ser mucho mayor, más efectivo. Vamos a poder desarrollar muy correctamente la lectoescritura, la motricidad, la música. ¿Por qué? Porque están en su etapa madurativa correcto. Y en caso de que el estudiante no lo estuviera, pues hay que hacer diferentes ejercicios que le ayuden a ese estudiante a alcanzar su maduración cerebral según a la edad en que ellos tengan. Y aquí lo vemos muy a menudo. Al menos esto se va palpando en un tercero de primaria, porque en un primero, si bien se nota, pero no es tan preciso, pero ya cuando suben a un tercer grado se nota mayormente la dificultad. Lo que todo docente debe considerar en relación a las neurociencias: la edad del aprendizaje, lo que hablaba hace rato de la edad madurativa, el ambiente del aprendizaje que debe tener, las emociones que debe desarrollar en los estudiantes, la motivación, que es muy importante, el autoestima, hacer al niño que crezca, no hacerlo que se decrezca, que se haga menos, que se pierda en el ambiente escolar, darle esa motivación, el conocimiento de aprender a aprender y reaprender es muy importante, tanto de parte del estudiante como de parte del docente. Las necesidades educativas especiales, porque en el salón siempre tenemos niños con problemas de aprendizaje, Alzheimer, tenemos autismo, tenemos TDAH, tenemos muchos, pero muchas veces lo ignoramos y a ese estudiante, en vez de ayudar, lo frustramos y catalogamos y etiquetamos sin darnos cuenta que estamos haciendo algo malo. ¿Ya? Entonces es importante que los docentes aprendamos, comprendamos ese aspecto. ¿Cómo aprende mejor esa persona? ¿Será que va a aprender mejor cantando, jugando, escribiendo, dibujando, leyendo? No sé, hay que ver la forma como el estudiante aprende mejor. Bien, vamos con la otra. Esto de la sinapsis de las neuronas, que en algún momento el licenciado nos había hablado, la información es procesada en el cerebro mediante la sinapsis, la cual consiste en el intercambio de sustancias neuronales, que son las células que conforman el cerebro. La sinapsis implica la interrelación de los cientos de miles de neuronas. Entre menos actividad cerebral tengamos, pues menos neuronas activadas vamos a tener, ¿no? Para activar nuestras neuronas, pues tiene que haber actividad cerebral acompañada con el ejercicio, las emociones positivas, pues eso hace que nuestro cerebro pues se sienta más grande y más aliviado. Grande en el sentido de que en grande en que está apto para hacer las cosas, ¿no? No en grande en crecimiento. Ahora, los procesamientos. La sinapsis es la responsable de los múltiples procesos tales como las decisiones, las relaciones de la información, la ejecución, la planeación y hasta dedo para hacer clic en el mouse. Es decir, lo relacionamos como este ratoncito que tenemos, que cuando nosotros hacemos clic, ese ratón va a activar y va a abrirme una ventana. Entonces, la sinapsis viene a ser relacionada con eso. Es como que una neurona va activando a otra si tenemos una actividad dinámica. Bien, la estructura del cerebro. ¿Cómo se organiza nuestro cerebro? Inicialmente encontramos dos hemisferios, conocidos antiguamente como lo teníamos como el derecho y el izquierdo. Cada uno de ellos controlaba la actividad del lado contrario y el cuerpo esta función denominada contralateralidad, pero también debemos tomar en cuenta que además de eso, las neuronas forman redes y están a su vez estructuradas, especializadas, que se encargan de funciones concretas y particularidades en el organismo. Aquí nos hablaba, el docente nos hacía mucho hincapié en aquellos momentos, eran sobre las amígdalas que tenían conexión con el cerebro y también el hipocampus, que tiene la forma de un caballito de mar,
Ya un claro ejemplo de los anteriores cuya mención es obligatoria, dice, ¿no? Y es el sistema límbico, el cual está formado por varias estructuras dentro de lo que se destaca el hipocampus. Este tiene la forma de un cabellito de mar y se considera directamente el responsable de los procesos cognitivos de la mente. Es decir, que este pequeñita neurona, o no sé cómo llamarlo, que tenemos en el cerebro, que es el hipocampus, es lo que se encarga de estructurar todos los procesos cognitivos que tenemos en nuestro cerebro. ¿Ya? Y si lo vamos relacionando, pues va cerca conectado con las amígdalas y tienen un proceso y tienen una funcionalidad, ¿no? Hacia la corteza, los centros nerviosos del cerebro. La evolución del cerebro se ha producido adentro y hacia afuera, por ello encontramos las estructuras subcorticales, por debajo de la corteza que se encarga de las respuestas instintivamente primitivas y estructuradas, corticales de la corteza cerebral, que son la porción de más reciente evolución y las que por tanto se encarga de funciones muy especializadas tales como el habla, el proceso vital para el aprendizaje. Vamos a ir con esto, que es la plasticidad del cerebro, lo que habíamos hablado al principio, que todavía hace algunos años se decía que el cerebro se formaba en niños y que después de los 20 años o 30 ya el aprendizaje era casi imposible de estudiar cómo funcionaba ese cerebro y creían que es mejor hacerle la funcionalidad en niños pequeños, pero hoy con los estudios, grandes estudios adelantados que nos da la neurociencia, estamos viendo de que sí es posible investigar un cerebro en mucho más tiempo. En la actualidad, la investigación sugiere que el potencial del cerebro para aprender se mantiene a lo largo de toda la vida y que sus estructuras son altamente susceptibles de modificarse en virtud de la exposición de los estímulos del ambiente. Esta cualidad se conoce como plasticidad cerebral. Mejor aprende un niño haciendo que un niño mirando sin estar palpando lo que está desarrollando. A estos que van palpando y que van haciendo, tocándose en los kinestésicos, que desarrollan mayormente su desarrollo cognitivo a través del tacto, que van tocando para crear las cosas. Y por experiencia propia, los estudiantes en un gran porcentaje aprenden mejor haciendo que mirando o escuchando. 1000 veces aprenden haciendo. Esto significa que el potencial del ser humano para aprender es limitado y que el cerebro está preparado para adaptarse a las necesidades que lo presentan en el entorno. Al igual que otras especies, desarrollan características físicas para garantizar su supervivencia. En el cerebro nos garantiza aprendizajes de por vida. Fijémonos, el camaleón para sobrevivir y para no ser atacado cambia de estructura de color para que no lo ataquen. Pues el cerebro está diseñado para aprender por toda la vida. No es como se decía antiguamente, que ya cuando la persona llega a los 40 ya es imposible de que aprenda porque su cerebro se ha cansado, porque ya no puede. Es mentira, ¿por qué? Porque incluso yo tengo una compañera, o tenía una compañera en la universidad que tenía 60 años, pero ella estaba estudiando no porque quería, porque le diga a la gente, simplemente por colgar su título se estaba dando la oportunidad y ver de que ella sí podía y era una de las mejores estudiantes en la carrera. Estaba estudiando a sus 60 años. Se puede cuando uno quiere. La psicología nos dice, reconoce la interrelación social del ser humano es muy importante para el desarrollo de la lengua, habilidades y destreza, y es por eso que desde la infancia debemos considerar para la adquisición del lenguaje. Cuando nosotros estamos con los niños aprendiendo, enseñándoles a hablar, a conocer las cosas, entre mayor relación intersocial que tenga el estudiante, relaciones sociales en su ambiente, conozca, aprenda y salga y se relacione entre ellos, pues mayor facilidad de conocimiento y mayor facilidad de desarrollo afectivo sociales va a tener ese estudiante. ¿Por qué? Porque está conociendo a más personas y está aprendiendo nuevas culturas. La plasticidad del cerebro y la práctica del cerebro, sabes que las personas aprendemos de diversas maneras, como habíamos dicho, unos mirando, otros a través de técnicas conductuales, o en las técnicas conductuales mayormente lo desarrollábamos antiguamente con el estímulo-respuesta, pero hoy en día hay que tomarse un poquito más de tiempo y ver que hay niños que aprenden por modelación, como vemos acá, cree que está haciendo lo correcto este pequeño, por la observación, pero en un gran porcentaje aprenden por experimentación, experimentando y tocando. La plasticidad cerebral nos dice que la forma de aprender de las personas involucran cambios físicos importantes que implican la transformación del cerebro. Por lo tanto, nuestros objetivos como docentes es apuntar a esa transformación real. Si nosotros vemos en esta ruleta que tengo acá, en este círculo, vemos que hay varias flechas que estamos conectadas. Es decir, los docentes tenemos un mismo objetivo. Pero si no logramos comprender cómo funciona el cerebro, ese objetivo, que es el punto amarillo, muy pocos lo podremos lograr. Todos
trataremos de llegar, pero por áreas dispersas, sin tomar en cuenta la profundidad de cómo es que funciona el cerebro de nuestro estudiante para poder desarrollar mejor la educación y formación en nuestros pequeños. ¿Ya? Y esto también tomando en cuenta en el nivel secundario, porque hay jóvenes que por falta de motivación o de diferentes situaciones los estudiantes no rinden y el profesor dice, pero sos un tonto, sos esto, sos aquello, lo cataloga y no se dedica un poquito a mirar qué realmente está pasando con ese estudiante, ¿no? Que es algo triste que está pasando hoy en día aquí en Bolivia, en Latinoamérica, es una realidad que la vivimos. Bien, vamos a ir con lo siguiente. ¿Cómo se garantiza esa transformación en los estudiantes? Fíjense, mediante el aprendizaje significativo, es decir, debemos generar verdaderas experiencias de aprendizaje que involucren emociones interesantes, personales en general, la experiencia de vida de los importantes de los que es importante considerar que la diversión es sinónimo de aprendizaje. Por eso es que se dice hoy en día que el estudiante aprende jugando, el estudiante aprende haciendo, no es dándole mucha teoría porque con eso no ganamos nada. A través del conocimiento de la ciencia, que hoy en día está muy de moda, el conocimiento científico al estudiante, pues eso, mayor aprendizaje tendrá un estudiante si lo aprende haciendo. La interrelación social sin duda y el intercambio de experiencia también son estrategias educativas muy importantes que nos conducen a la producción de cambios y niveles de estructuras cerebrales y que garanticen un aprendizaje significativo. Entre mayor relación social sana tengamos en nuestro ambiente familiar, laboral, estudiantil, pues mayor conocimiento tendremos. Muchas gracias, mis estimados. Eso ha sido todo con respecto a los cursos que yo he podido participar sobre la neurociencia, que la verdad que me encanta y me gustaría volver a hacer otros cursos para aprender más sobre cómo es que vamos a ir enmarcándolo en este proceso de cambio hacia los estudiantes, de cómo es que funciona nuestro cerebro y aprende nuestro cerebro con nuestros estudiantes, porque es algo muy importante y que tenemos que aprender y conocer. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos.